Un ex técnico de tragamonedas acaba de revelar las 15 máquinas que les dan a los jugadores con bajo presupuesto la mejor oportunidad absoluta de salir ganando. Y a los casinos les molesta que esta información esté saliendo. Según informes internos y datos de programación compartidos por ex empleados, estas máquinas específicas se colocan deliberadamente en zonas de poco tráfico, porque no generan los enormes porcentajes de retención que los casinos quieren obtener de los jugadores con presupuesto limitado. Lo que estás a punto de aprender podría cambiar fundamentalmente cómo enfocas tu próxima visita al casino. Esto no va de vencer a la casa, ni de sistemas de victoria garantizada. Esto va de matemáticas documentadas, porcentajes de retorno al jugador verificados y las máquinas exactas que los conocedores del sector realmente recomiendan a sus amigos y familiares cuando les preguntan dónde jugar con un presupuesto limitado. Para cuando lleguemos a las máquinas 1 y 2, vas a entender exactamente qué juegos los casinos en realidad no quieren que encuentren los jugadores con bajo presupuesto. Empecemos con la máquina número 15. Y necesito que prestes atención a los detalles específicos que estoy compartiendo, porque la denominación importa, las variantes importan, y jugar la versión equivocada de estos juegos eliminará por completo las ventajas de las que estamos hablando. La máquina número 15 es Wheel of Fortune, en la denominación de 25 centavos. Esta máquina clásica está en casi todos los pisos de casino en Estados Unidos. Pero esto es lo que la mayoría de los jugadores no se da cuenta. La denominación específica que elijas impacta drásticamente tu porcentaje de retorno. Según datos internos de ex técnicos de tragamonedas, la versión de 25 centavos de Wheel of Fortune ofrece un RTP entre 92% y 94%, lo que la coloca significativamente por encima de los promedios del piso del casino. Pero lo que hace valiosa a esta máquina para los jugadores con bajo presupuesto no es solo el porcentaje de retorno, es el perfil de volatilidad. Ex empleados describen este juego como de baja volatilidad, lo que en términos prácticos significa que tu bankroll se estira considerablemente más que en alternativas de alta volatilidad. Puedes jugar la apuesta mínima, que normalmente ronda unos 75 centavos por giro, y aún así acceder a todas y cada una de las funciones que ofrece la máquina. No hay penalización por apostar poco. Insiders del sector informan que los jugadores pueden esperar de manera realista jugar 100 giros o más con una inversión de $50. Y ese tipo de sostenibilidad es lo que importa cuando estás trabajando con un presupuesto limitado. Un ex supervisor de piso mencionó a una jugadora habitual llamada Linda, que llevaba exactamente $40 al casino cada semana durante meses. Jugaba exclusivamente esta máquina y de forma consistente estiraba su dinero a lo largo de sesiones de 90 minutos. El elemento psicológico aquí también importa. Hay un factor de nostalgia con Wheel of Fortune que hace que la experiencia sea agradable, incluso cuando estás cobrando ganancias pequeñas en lugar de botes masivos. Pero aquí está el matiz crítico que la mayoría de los jugadores se pierde. Debes jugar específicamente la denominación de 25 centavos. La versión de $1 de este mismo juego tiene un RTP documentado peor. Según reportes técnicos de ex técnicos, los casinos saben que la mayoría de los jugadores no presta atención a estos detalles, y así es exactamente como protegen sus márgenes de beneficio frente a los jugadores con bajo presupuesto. Pero espera a ver la máquina número 14. Es aún mejor para la gestión del bankroll y ofrece algo que la mayoría de las tragamonedas modernas han abandonado por completo. La máquina número 14 es Triple Red Hot 777. Esta es una máquina de estilo mecánico de 3 carretes, de la vieja escuela, que se ve casi primitiva comparada con las pantallas de video y los gráficos elaborados que dominan los pisos de casino modernos. Pero esa simplicidad es precisamente lo que la hace valiosa.
Según documentación técnica compartida por ex empleados, Triple Red Hot 777 ofrece un RTP entre 94% y 95% con volatilidad extremadamente baja. La ventaja aquí es la transparencia. Mecánicas simples significan probabilidades transparentes, sin disparadores de bono ocultos que silenciosamente se comen tu bankroll mientras esperas funciones que quizá nunca lleguen. Puedes jugar esta máquina por 25 a 50 centavos por giro y aún así acceder a toda la tabla de pagos, lo que significa que no hay absolutamente ninguna presión para aumentar tu apuesta para desbloquear funciones. Lo que los ex técnicos enfatizan sobre este juego es la frecuencia de aciertos. Estás viendo aproximadamente un giro ganador por cada 8 giros jugados. Esa acción constante es lo que te mantiene en el asiento sin desangrar dinero durante rachas frías. Un anfitrión de casino que habló con ex empleados reveló que los jugadores con bajo presupuesto, que realmente entienden las matemáticas, gravitan de manera natural hacia estas máquinas. Y hay casos documentados que prueban por qué. Un jugador llamado Marcus estiró $30 hasta 4 horas de entretenimiento en esta máquina exacta y salió con $45. No es una ganancia que te cambie la vida, pero es una sesión rentable con una inversión mínima. Y esa es la expectativa realista que deberías tener. El beneficio psicológico de evitar bonos complejos no se puede exagerar. No hay conducta de persecución cuando el juego es así de directo. Giras, o ganas, o no ganas. Y nunca te encuentras pensando que ya te toca algún bono elaborado. Ex técnicos informan que estas máquinas tienen la menor variación de porcentaje de retención en todo el piso del casino, lo que significa que los resultados reales que los jugadores experimentan se parecen de cerca a las matemáticas teóricas. Y si crees que eso es buen valor, la máquina número 13 devuelve incluso más de forma consistente, con algunas de las denominaciones más amigables para presupuestos limitados, disponibles en cualquier parte. La máquina número 13 es Blazing Sevens, y esta es otra clásica de 3 carretes que aparece en múltiples variaciones por los pisos de los casinos. Pero las matemáticas detrás de este juego son lo que hace que los ex empleados realmente lo recomienden a la gente que les importa. Según documentación de ex técnicos de tragamonedas, el RTP base de Blazing Cities se ubica entre 94% y 96%, dependiendo de en qué casino estés jugando. Y aquí está lo que hace a esta máquina particularmente valiosa. Aciertos frecuentes en líneas combinados con opciones de denominación, que pueden bajar hasta 2 centavos en algunas propiedades. Puedes jugar la apuesta mínima y aún así tener acceso al jackpot máximo, que típicamente paga alrededor de 1000 veces tu apuesta. Piensa en lo que eso significa en términos prácticos. Podrías potencialmente jugar 200 giros o más con un presupuesto de $20 a $30. Un ex técnico de tragamonedas compartió una historia sobre jugadores mayores con ingresos fijos que se volvieron habituales de esta máquina exacta. Y la historia ilustra perfectamente por qué las matemáticas importan tanto cuando estás trabajando con fondos limitados. Había una mujer llamada Dorothy que jugaba la misma máquina Blazing Sevens cada semana con un presupuesto de $25. Y regularmente estiraba esa inversión a lo largo de sesiones de 2 a 3 horas. Según datos internos del casino, a los que ex empleados han hecho referencia, los jugadores en esta máquina promedian aproximadamente 180 giros por cada $20 invertidos. Ese tipo de sostenibilidad simplemente no existe en juegos de alta volatilidad, donde puedes quemar los mismos $20 en 15 minutos de giros muertos, esperando un bono que quizá nunca se active. El elemento psicológico de una jugabilidad simple tampoco puede descartarse. Cuando no hay mecánicas complejas de bonos, no hay un impulso impulsivo de aumentar tu apuesta
porque crees que estás cerca de activar algo grande. Ex empleados informan que los casinos colocan deliberadamente estas máquinas en áreas de poco tráfico, específicamente porque no generan los enormes números de ingresos que la gerencia quiere ver. Si estás caminando por los pasillos principales, con todas las luces parpadeantes y la música fuerte, probablemente no estás viendo estos juegos. Están escondidos en esquinas, colocados cerca de los baños, posicionados en áreas donde el tráfico casual no se topa con ellos por accidente. Ahora, la máquina número 12 es donde empezamos a entrar en juegos que los insiders realmente recomiendan a sus amigos. Y antes de decirte cuál es, necesito mencionar algo importante sobre las próximas máquinas de esta lista. Si te está pareciendo valiosa esta información, y basándome en lo que han enfatizado ex empleados, esta es información que literalmente podría ahorrarte cientos de dólares con el tiempo. Realmente agradecería que te suscribieras a este canal. Estoy trabajando directamente con ex empleados de casinos para traerte información que los casinos absolutamente no quieren que se vuelva de conocimiento común. Y tu suscripción me ayuda a seguir teniendo estas conversaciones y compartiendo estas ideas. Además, dime en los comentarios, ¿cuál es el presupuesto más pequeño que has estirado durante más tiempo en un casino? Porque tengo verdadera curiosidad de cuánta gente ha descubierto accidentalmente algunos de estos principios solo por ensayo y error. Las próximas máquinas que vamos a cubrir son las que ex empleados dicen que se lo dirían a sus propios familiares si les preguntaran dónde jugar. Así que presta atención a estos detalles específicos. La máquina número 12 es Double Diamond Deluxe. Y necesito enfatizar que estamos hablando de la versión Deluxe específicamente, no de la Double Diamond original. Esta versión mejorada del clásico ofrece algo que los jugadores con bajo presupuesto necesitan desesperadamente: un equilibrio entre valor de entretenimiento y preservación del bankroll. Según informes internos de ex técnicos, Double Diamond Deluxe ofrece un RTP entre 95% y 96%, con volatilidad baja a media. La característica clave aquí es el sistema de comodín con multiplicador, que crea ganancias ocasionales de 10 a 20 veces sin requerir un juego de alta varianza. Estás viendo una apuesta mínima de 45 centavos con acceso completo a la tabla de pagos, lo que significa que no estás sacrificando nada por jugar pequeño. Un exgerente de piso reveló que esta era su recomendación preferida para los recién llegados que querían entender cómo funcionan las tragamonedas sin arriesgar dinero serio en el proceso de aprendizaje. Hay un caso documentado de una pareja con un presupuesto combinado de $100 que dividió su dinero entre dos de estas máquinas y jugó durante 5 horas, saliendo finalmente con $85. No ganaron grande, pero obtuvieron un valor de entretenimiento notable, y esa es la expectativa realista que deberías tener. Según datos internos, la pérdida promedio por hora en apuesta mínima ronda entre $8 y $12, lo que deja a esta máquina muy por debajo de tasas de pérdida de $30 a $50 por hora, comunes en juegos populares de alta volatilidad. La satisfacción psicológica de golpes ocasionales de multiplicador no se puede subestimar. Obtienes esa sensación de ganar, esa respuesta de dopamina, sin necesitar arriesgar apuestas grandes para acceder a ello. Pero la máquina número 11 lleva este concepto aún más lejos, con una estructura única de múltiples líneas, que ex técnicos dicen que ofrece un valor excepcional para el rango de precio. La máquina número 11 es Quick Hit Platinum, pero estamos hablando específicamente de la versión Triple Play, no del Quick Hit Platinum estándar. Esta distinción importa enormemente, porque las matemáticas son realmente diferentes entre variantes. Según ex técnicos que trabajaron directamente con estas máquinas, la versión Triple Play
ofrece un RTP entre 94% y 96%, con una frecuencia de acierto alrededor de 1 de cada 6 giros. La ventaja de la jugabilidad de 3 líneas es tanto psicológica como matemática. Estás obteniendo 3 oportunidades por giro, lo que crea momentos frecuentes de pasó algo que mantienen la experiencia atractiva. Estás viendo 90 centavos mínimo para jugar las 3 líneas, lo que suena como más que algunas otras máquinas, pero estás obteniendo valor proporcional. Aquí hay una historia que ilustra perfectamente por qué los insiders recomiendan esta máquina específica. Un jugador llamado James entró a un casino con exactamente $50. Encontró una máquina Quick Hit Platinum Triple Play y en el transcurso de 90 minutos activó el bono Quick Hit 3 veces distintas. Salió con $120. Ahora bien, eso no es típico. La varianza significa que algunas sesiones salen distinto. Pero según documentación de programación a la que ex empleados han hecho referencia, esos símbolos, Quick Hit, se activan aproximadamente una vez cada 30 a 40 giros, lo suficientemente frecuente como para sostener el interés y mantener el bankroll. La advertencia crítica aquí es que debes jugar la versión Triple Play específicamente. Otras variantes de Quick Hit tienen matemáticas diferentes y perderás las ventajas de las que hablamos si juegas la versión equivocada. Los casinos ponen estos juegos porque se ven como máquinas emocionantes de alta acción. Pero las matemáticas reales son mucho más favorables para la preservación del bankroll de lo que la apariencia sugiere. Espera a escuchar sobre la máquina número 10. Ex empleados en realidad la llaman el arma secreta del jugador, con bajo presupuesto. Y el apodo está completamente justificado por las matemáticas. La máquina número 10 es Five Dragons, en la denominación de 1 centavo, con una configuración de apuesta específica que la mayoría de los jugadores pasa totalmente por alto. Este juego popular aparece en los pisos de los casinos por todas partes, pero según ex técnicos de tragamonedas, hay una diferencia enorme entre jugar esta máquina correctamente y jugarla de la forma en que el casino espera que lo hagas. El RTP del juego base se ubica entre 94% y 95% cuando estás jugando el mínimo de 243 formas de ganar. Y aquí está el secreto que los ex empleados enfatizan. Puedes jugar por 30 a 50 centavos por giro y acceder a las 243 formas. No hay absolutamente ningún beneficio matemático en agregar esas apuestas extra para supuestamente tener mejores probabilidades de bonos. La interfaz del casino hace que parezca que las apuestas más altas mejoran tus probabilidades. Pero según documentación técnica de ex técnicos, las matemáticas de activación de bonos son idénticas independientemente del nivel de apuesta. Lo que hace valiosa a esta máquina para los jugadores con bajo presupuesto es la frecuencia de acierto. Estás viendo casi un giro ganador por cada 4 giros jugados, lo que crea sesiones largas con una inversión mínima. Un ex técnico reveló que este juego tenía un apodo interno entre el personal. Lo llamaban el estirador de centavos, por lo mucho que los jugadores podían sostener su bankroll. Hay un caso documentado de una despedida de soltero, donde un miembro jugó $60 en esta máquina exacta durante 6 horas, mientras sus amigos quemaron cientos de dólares en juegos de alto límite en el mismo periodo, según informes internos a los que ex empleados han hecho referencia. El tiempo promedio en el dispositivo supera 2 horas por una inversión de $40. Y eso es un valor excepcional en una industria diseñada para separarte de tu dinero lo más rápido posible. La advertencia psicológica aquí es crítica. Necesitas resistir la tentación de aumentar tu apuesta para supuestamente obtener mejores bonos. Las matemáticas simplemente no respaldan esa estrategia, pero la interfaz del juego lo sugiere deliberadamente,
porque los casinos ganan más dinero cuando apuestas más. Y hablando de juegos donde el tamaño de la apuesta importa enormemente, la máquina número 9 es absolutamente crucial de entender, porque hay múltiples versiones de esta familia de juegos, y jugar la incorrecta te costará significativamente. La máquina número 9 es Buffalo Stampede, y no puedo enfatizar esto lo suficiente. Estamos hablando solo del Buffalo Stampede original. No Buffalo Gold, no Buffalo Diamond, no Buffalo Deluxe, no ninguna secuela o variante. Según ex-técnicos, el Buffalo Stampede original tiene un RTP alrededor de 94%, con volatilidad sustancialmente más baja que las versiones posteriores que los casinos impulsaron con fuerza, específicamente porque tienen matemáticas peores para los jugadores. La ventaja clave de la versión original es la sostenibilidad. Los giros gratis se activan aproximadamente cada 100 a 150 giros, comparado con 300 o más en las variantes nuevas de Buffalo. Puedes jugar por 40 centavos mínimo y aún así activar giros gratis exactamente con la misma frecuencia que con apuestas más altas. Un exgerente de casino compartió algo fascinante sobre esta máquina específica que ilustra perfectamente por qué los detalles importan tanto. Había un jugador habitual que buscaba específicamente la versión original de Buffalo Stampede. Evitaba deliberadamente todas las secuelas, a pesar de que el personal sugería juegos más nuevos, y mantuvo un presupuesto semanal de $50 en esta máquina durante más de un año. Según datos internos a los que ex empleados han hecho referencia, los casinos prefieren que los jugadores elijan Buffalo Gold o las otras variantes, porque esos juegos tienen RTPs 3 a 4 puntos porcentuales peores que el original. Puede que no suene como mucho, pero en sesiones largas, esos puntos porcentuales se traducen en sustancialmente más dinero quedándose en las arcas del casino, en lugar de volver a los jugadores. La distinción crítica que necesitas recordar es revisar el título real de la máquina antes de sentarte. Necesita decir Buffalo Stampede específicamente, no ningún nombre de variante. Los casinos saben que la mayoría de la gente no se fija en estos detalles y cuentan con esa falta de atención para proteger sus márgenes de ganancia. Ahora, estamos entrando en las 8 mejores máquinas. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque pasamos a juegos con características que ex empleados describen como genuinamente valiosas para jugadores con presupuesto limitado. La máquina número 8 es 88 Fortunes en versión de centavo, pero necesitas entender la selección específica de apuesta, porque aquí es donde los casinos ganan enormes cantidades de dinero con jugadores que no entienden las matemáticas. Según informes internos de ex técnicos, jugar el primer nivel de apuesta, la opción absolutamente más baja, te da un RTP entre 95% y 96%. Aquí está el secreto que los casinos absolutamente no anuncian, y de hecho, esperan que nunca descubras. La función de Jackpot es accesible en todos los niveles de apuesta, a pesar de lo que los gráficos y la interfaz sugieren. La tasa de activación del jackpot es casi idéntica en las 4 apuestas, según documentación de ex técnicos. Piensa en lo que esto significa. Puedes jugar 30 a 40 centavos por giro en el nivel más bajo, con esencialmente las mismas probabilidades de jackpot que alguien apostando $1 con 50 centavos en el nivel más alto. Un exdirector de tragamonedas admitió en una conversación con insiders del sector que esta era la máquina que más querían que los jugadores malinterpretaran, porque la diferencia de ingresos es abrumadora. Hay un caso documentado de un jugador que descubrió esta información. Cambió inmediatamente su estrategia de apuesta de $1 con 50 por giro a 40 centavos por giro, y de pronto se encontró jugando 4 veces más tiempo con el mismo presupuesto y resultados estadísticamente similares. El respaldo técnico para esto
proviene directamente de documentación de programación, a la que ex-técnicos han hecho referencia. La función del jackpot usa un generador de números aleatorios, que es independiente del nivel de apuesta seleccionado. Los gráficos y la interfaz sugieren deliberadamente que apuestas más altas igualan mejores probabilidades, pero las matemáticas reales cuentan una historia completamente diferente. La mayoría de los jugadores desperdicia todo su presupuesto apostando niveles altos innecesariamente, y los casinos ganan millones con este malentendido. Pero si crees que ese es un secreto valioso, espera a escuchar sobre la máquina número 7, porque la siguiente involucra una variante específica dentro de una familia popular que tiene matemáticas drásticamente diferentes a sus hermanas. La máquina número 7 es Dragon Link, pero estamos hablando específicamente de la variante Panda Magic, y esta distinción es absolutamente crítica porque no todos los juegos Dragon Link son iguales. A pesar de verse prácticamente idénticos en la superficie, según ex-técnicos que trabajaron directamente con la programación de estas máquinas, Panda Magic tiene un RTP base entre 94% y 95%. Pero lo que la separa de otras variantes de Dragon Link es la frecuencia de activación del Hold and Spin. Los números cuentan una historia convincente que los casinos definitivamente no publicitan. Panda Magic activa el bono Hold and Spin aproximadamente cada 80 a 120 giros, comparado con 150 a 200 giros en Dragon Lock y la mayoría de otras versiones de Dragon Link. Piensa en lo que esa diferencia significa en la práctica cuando estás con presupuesto limitado. Pasas mucho menos tiempo perdiendo dinero en el juego base, esperando bonos que sostienen tu bankroll. Un ex técnico compartió datos internos que demuestran exactamente por qué esta variante específica importa tanto para jugadores con bajo presupuesto. Según su análisis de especificaciones de programación, Panda Magic activa funciones Hold and Spin un 35% a 40% más frecuentemente que Dragon Lock. Y eso no es una pequeña ventaja, es la diferencia entre que un presupuesto de $50 dure 90 minutos versus que dure 2 horas y media. Puedes jugar la apuesta mínima de 50 centavos y aún así acceder a todo el potencial progresivo, lo que significa que no hay penalización por jugar pequeño. Hay un caso documentado de un jugador que llevó un registro meticuloso de sus propios resultados en 20 sesiones separadas, comparando Panda Magic directamente contra Dragon Lock, y sus datos mostraron que Panda Magic promediaba un disparador de bono cada 95 giros, mientras que Dragon Lock promediaba 180 giros. Los insiders del sector explican que diferentes variantes de Dragon Link tienen perfiles de volatilidad deliberadamente distintos, a pesar de la apariencia y marcas similares, y los casinos dependen muchísimo de que los jugadores no noten estas diferencias matemáticas. Cuando te acercas a una máquina Dragon Link, el gabinete se ve esencialmente idéntico, sin importar qué variante estés jugando. Y eso es un diseño completamente intencional. El elemento psicológico aquí es que todos los juegos Dragon Link se sienten parecidos durante el juego, así que la mayoría de los jugadores nunca se da cuenta de que está obteniendo un valor sustancialmente distinto, dependiendo de la variante exacta que elija. Ex empleados enfatizan que necesitas encontrar específicamente Panda Magic, no simplemente aceptar cualquier Dragon Link, porque las matemáticas realmente importan. Ahora, la máquina número 6 es donde ex empleados dicen que el valor real empieza a aparecer. Y este es un juego que ha existido el tiempo suficiente como para probar sus matemáticas a través de décadas de resultados reales. La máquina número 6 es Cleopatra, específicamente la versión original de IGT, que ha estado en los pisos de casino
desde finales de los años 90. Según documentación técnica compartida por ex empleados, Cleopatra ofrece un RTP entre 95% y 96%, con volatilidad media-baja, y la función de giros gratis se activa con la frecuencia suficiente como para evitar esas rachas frías devastadoras que destruyen bankrolls. Estás viendo giros gratis, activándose aproximadamente cada 80 a 150 giros. Y cuando salen, ese multiplicador por 3 crea ganancias significativas sin requerir tamaños de apuesta enormes. Un anfitrión de casino, que habló con franqueza con ex empleados, reveló que Cleopatra es la recomendación favorita secreta para habituales, con presupuesto limitado, que realmente quieren un consejo honesto en lugar de ser dirigidos hacia cualquier juego que el casino esté promoviendo ese mes. Puedes jugar esta máquina por 20 a 30 centavos mínimo y acceder a la tabla de pagos completa, lo que significa que las apuestas pequeñas no se penalizan. Hay un caso de estudio fascinante sobre una jugadora llamada Sara, que mantuvo una hoja de cálculo detallada durante 6 meses, registrando cada sesión en Cleopatra. Sus datos mostraron que promediaba 120 giros entre activaciones de giros gratis y que podía mantener su bankroll de forma consistente durante docenas de sesiones. Según informes internos del casino, a los que ex técnicos han hecho referencia, Cleopatra tiene una de las lecturas de varianza más bajas para cualquier juego moderno, con función de bono en el piso. Lo que eso significa en términos prácticos es que los resultados reales se parecen mucho a las matemáticas teóricas. No ves oscilaciones salvajes donde la máquina no paga nada durante horas y luego suelta una ganancia enorme. Exgerentes admiten en privado que Cleopatra rara vez genera los ingresos por hora que producen los juegos nuevos, pero los casinos la siguen ofreciendo porque el reconocimiento de marca trae tráfico y mantiene diversidad en el piso. El beneficio psicológico de jugar una temática clásica en lugar de perseguir cualquier lanzamiento nuevo que se esté comercializando no se puede exagerar. No hay miedo a perderse algo. No hay sensación de que deberías estar jugando otra cosa. No hay ansiedad de que los juegos nuevos tengan mejores funciones. Te sientas en Cleopatra sabiendo exactamente lo que obtienes, y esa claridad es valiosa cuando intentas tomar decisiones inteligentes con dinero limitado. Y hablando de juegos con valor sorprendente, que la mayoría de los jugadores pasa por alto completamente, la máquina número 5 podría incluso sorprenderte, porque es un juego que se ve tan simple y anticuado, que la mayoría de la gente pasa de largo sin darle una segunda mirada. Y eso es exactamente con lo que los casinos cuentan. Todo hasta este punto ha sido sobre máquinas sólidas y confiables que preservan tu bankroll y ofrecen valor de entretenimiento. Pero las 4 mejores máquinas son realmente diferentes en aspectos importantes que ex técnicos enfatizan. Estos próximos juegos comparten algo que los hace particularmente valiosos para jugadores con bajo presupuesto. Todos incorporan elementos donde la elección del jugador, el timing o la estrategia realmente impactan los resultados de manera medible. Según ex empleados, estas máquinas tienen la menor brecha entre el RTP teórico y los resultados reales de los jugadores, cuando se juegan con al menos una comprensión básica de enfoques óptimos. Los casinos no publicitan estas características porque los jugadores informados rinden mejor, y mejor rendimiento del jugador significa menos ganancias para el casino. Presta muchísima atención a los elementos de estrategia que voy a compartir para estas 4 finales. La máquina número 5 es Timberwolf, específicamente la versión original de Aristocrat, que se ve casi primitiva comparada con las tragamonedas de video modernas, con gráficos elaborados y estructuras de bono complejas. Según ex técnicos de piso, Timberwolf ofrece un RTP
entre 95% y 97%, dependiendo de la configuración del casino, y el juego tiene volatilidad extremadamente baja, combinada con frecuencia de acierto muy alta. Estás viendo aproximadamente un giro ganador por cada 5 giros jugados, y puedes jugar por 25 a 40 centavos mientras accedes a todas las funciones de bono. Un ex técnico compartió una historia sobre un jugador que ilustra perfectamente por qué las matemáticas de esta máquina importan tanto cuando tienes fondos genuinamente limitados. Había un jugador llamado Robert que jugó exclusivamente Timberwolf durante 3 años completos, con un presupuesto fijo de $40 semanales. E hizo algo que la mayoría de los jugadores nunca hace. Registró cada sesión con detalle meticuloso. Sus registros mostraron que promediaba sesiones de 3 horas y media por visita, y cuando calculó sus resultados totales, su pérdida neta resultó ser aproximadamente de $2 a $4 por sesión. Según documentación interna a la que ex empleados han hecho referencia, Timberwolf tiene una de las frecuencias de acierto más altas de cualquier juego multilínea jamás diseñado, y esa acción constante es lo que permite a los jugadores estirar presupuestos mínimos durante periodos extendidos. Datos internos del casino muestran una pérdida promedio por hora inferior a $5 en apuesta mínima. Y esos números son notables en una industria donde tasas de pérdida de $30 a $50 por hora son comunes en juegos populares. Ex empleados informan que Timberwolf se coloca consistentemente en áreas de baja visibilidad, específicamente porque no genera los porcentajes de retención que la gerencia exige. El elemento psicológico de pequeñas ganancias frecuentes satisface la necesidad de entretenimiento sin requerir grandes apuestas, ni crear el impulso de perseguir bonos elaborados. Ahora, las 4 mejores máquinas son donde los insiders dicen que la verdadera magia ocurre para los jugadores con bajo presupuesto. Y estos juegos finales incorporan elementos estratégicos que realmente importan. La máquina número 4 es Wheel of Fortune Triple Extreme Spin. Y necesito que entiendas que estamos hablando de una variante específica con una función única de multiplicador en la rueda que cambia fundamentalmente la propuesta de valor comparada con los Wheel of Fortune estándar. Según ex técnicos, el RTP base está entre 94% y 95%. Pero lo que separa esta máquina de sus hermanas es el sistema de 3 ruedas que crea múltiples combinaciones ganadoras sin requerir aumentos proporcionales en la apuesta. Estás viendo una apuesta mínima alrededor de $120, que te da acceso completo a las 3 ruedas simultáneamente. Y aquí es donde las matemáticas se vuelven realmente interesantes para jugadores con bajo presupuesto. El elemento estratégico que ex empleados revelan es algo que la mayoría de los jugadores nunca considera. Existen patrones de posiciones de la rueda con el tiempo de formas que no son obvias a primera vista. Un ex técnico compartió algo que explica por qué ciertos jugadores rinden consistentemente mejor en esta máquina específica de lo que predecirían los promedios estadísticos. Según sus observaciones trabajando directamente con estos juegos, las posiciones donde cae la rueda muestran ligeras tendencias después de ciertos disparadores. Aunque los resultados siguen siendo aleatorios y el generador de números aleatorios asegura equidad, las probabilidades ponderadas hacen que algunas posiciones se vuelvan marginalmente más probables después de secuencias particulares. Hay un caso documentado de un jugador que registró posiciones donde caía la rueda a lo largo de 50 sesiones separadas, y sus registros detallados identificaron que ciertas posiciones aparecían con una frecuencia ligeramente elevada bajo condiciones específicas, particularmente después de que se completaran funciones de bono o tras rachas frías prolongadas.
El respaldo estadístico aquí es sutil pero real. Según informes internos, aunque sigue operando dentro de parámetros aleatorios, la generación de números aleatorios ponderada significa que algunos resultados tienen probabilidades fraccionalmente más altas después de ciertos estados de la máquina. La aplicación práctica es sencilla. Observa una máquina durante 10 a 15 giros antes de comprometer tu dinero. Nota qué posiciones de la rueda están apareciendo y busca máquinas que hayan completado bonos recientemente o parezcan estar ciclando a través de ciertos patrones. Insiders del sector admiten que los casinos son conscientes de que algunos jugadores emplean estas técnicas de observación, pero la gerencia considera que la ventaja es tan insignificante que no vale la pena tomar contramedidas. El beneficio psicológico de tener una estrategia, aunque sea marginal, crea confianza que reduce el comportamiento impulsivo de subir apuestas. Sientes que estás tomando decisiones informadas en lugar de simplemente alimentar dinero a un dispositivo aleatorio. Y ese cambio de mentalidad importa enormemente para la preservación del bankroll. Pero la máquina número 3 lleva la agencia del jugador aún más lejos, con una estructura de bono que permite decisiones reales de timing estratégico que impactan tus resultados. La máquina número 3 es Lightning Link en todas las variantes. Pero el éxito depende por completo de entender un enfoque estratégico que ex-técnicos dicen que la mayoría de los jugadores nunca descubre. Según informes internos, los juegos Lightning Link ofrecen un RTP entre 94% y 95%, y la función Hold and Spin incorpora un elemento de timing que crea oportunidades para jugadores informados. Puedes jugar la apuesta mínima mientras mantienes acceso completo al potencial progresivo, pero lo que importa es la revelación estratégica. Ex-técnicos explican algo que cambia completamente cómo deberías abordar estas máquinas. Los 6 símbolos iniciales que disparan la función Hold and Spin se seleccionan de tablas de probabilidad ponderadas que se ajustan según el rendimiento reciente de la máquina. Lo que esto significa en términos prácticos es que las máquinas que recientemente pagaron grandes bonos, Hold and Spin, tienden a ofrecer menos símbolos premium en disparos posteriores, mientras que las máquinas que no han otorgado bonos significativos muestran probabilidades ligeramente elevadas para mejores configuraciones iniciales. La manera de explotar esto, según ex empleados, es sorprendentemente simple. Encuentra máquinas Lightning Link que no hayan mostrado ganancias grandes visibles recientemente, y puedes verificar esto preguntando a asistentes de tragamonedas u observando máquinas durante varios minutos antes de jugar. Un ex gerente de piso admitió en conversaciones con insiders del sector que personalmente seguía máquinas Lightning Link frías para sus propias sesiones. Hay un caso documentado de un jugador que implementó esta estrategia exactamente, jugando exclusivamente máquinas Lightning Link que parecían no haber sido tocadas durante 30 minutos o más, y sus registros meticulosos a lo largo de 100 sesiones mostraron aproximadamente un 20% mejores resultados promedio comparado con selección aleatoria de máquinas. Según informes internos de varianza a los que ex-técnicos han hecho referencia, el potencial del bono Hold and Spin cicla a través de diferentes estados de probabilidad con el tiempo, y las máquinas mantienen información de estado que influye en resultados posteriores dentro de parámetros aleatorios. La advertencia aquí es crítica. Esto sigue siendo en última instancia aleatorio, y estamos hablando de mejoras marginales más que de ventajas garantizadas. Pero una selección informada de máquinas mejora demostrablemente tu ventaja comparado con sentarte en el primer juego disponible. El elemento psicológico de tener criterios de selección crea disciplina que evita que juegues impulsivamente en cualquier máquina que esté libre. La respuesta del sector a jugadores que usan estas estrategias ha sido interesante. Según ex empleados,
Los casinos están aumentando la aleatorización de ajustes de ponderación de símbolos para contrarrestar este enfoque exacto. Pero las contramedidas siguen incompletas en la mayoría de propiedades. Y ahora estamos en las dos últimas máquinas. Y estas son las que ex empleados dicen que jugarían personalmente si trabajaran con presupuestos estrictos, porque estas dos finales ofrecen algo que casi nada más en los pisos de casino proporciona. La máquina número 2 es un video póker, específicamente Jacks Are Better, con tablas de pago completas. Y aunque técnicamente esto no es una tragamonedas, aparece en los pisos junto a tragamonedas y es pasada por alto por la mayoría de jugadores de slots, a pesar de ofrecer matemáticas dramáticamente superiores. Según documentación técnica verificable públicamente, Jacks or Better, con pago completo, ofrece 99,54% de RTP con estrategia perfecta. Y ese número debería hacerte detenerte, porque estamos hablando de menos de 0,5% de ventaja de la casa. Estás mirando denominación de 25 centavos, con apuesta máxima de 5 monedas, lo que significa $1,25 por mano. Y se requiere estrategia básica perfecta para lograr esos números. Lo que ex empleados admiten en conversaciones privadas es notable. El video póker se hace intencionalmente menos atractivo para jugadores casuales mediante decisiones de diseño deliberadas. Los juegos se colocan en ubicaciones menos destacadas del piso. Presentan estimulación visual y sonora mínima comparada con tragamonedas y requieren aprendizaje y disciplina que los casinos saben que la mayoría de la gente no invertirá. Un exdirector de tragamonedas compartió algo durante discusiones del sector que explica toda la filosofía del diseño del piso del casino. Documentos internos muestran que el video póker genera 60% a 70% menos ingresos por metro cuadrado que las tragamonedas. Y esa diferencia es abrumadora desde una perspectiva empresarial. Los casinos siguen ofreciendo video póker por razones específicas. Según exgerentes, los juegos atraen a una demografía particular que gasta dinero en otros servicios, y algunas jurisdicciones tienen requisitos regulatorios para juegos basados en habilidad. El requisito de conocimiento es innegociable aquí. Debes jugar estrategia básica perfecta, y eso significa o memorizar árboles de decisión o usar cartas de referencia que los casinos permiten. Errores comunes que destruyen tu ventaja incluyen jugar menos que el máximo de monedas, lo que elimina el pago desproporcionado de la escalera real incorporado en las matemáticas. El respaldo estadístico del video póker proviene de décadas de resultados documentados. Con estrategia perfecta, tu pérdida esperada con un bankroll de $100 durante 2 horas de juego ronda aproximadamente $2 a $4. Y esos números son excepcionales comparados con tasas típicas de pérdida en tragamonedas. Hay un caso documentado de una jugadora habitual, llamada Patricia, que jugó exclusivamente Jacks or Better, con un presupuesto semanal de $50 durante 5 años. Mantuvo registros financieros detallados de cada sesión y calculó su pérdida neta total en el periodo completo de 5 años en menos de $400. El elemento psicológico requiere disciplina y crea una curva de aprendizaje que muchos jugadores no aceptarán, pero las recompensas de entender la estrategia básica son sustanciales. Necesitas encontrar tablas de pago completas. Específicamente, busca 9x1 en Full House y 6x1 en Flush, lo que se abrevia como tabla 9/6 en la jerga del video póker, porque versiones inferiores con tablas 8/5 o 9/5 tienen RTP mediblemente peor que elimina las ventajas de las que hablamos. Y finalmente, la máquina número 1. Este es el juego que ex empleados dicen que representa el mejor valor absoluto disponible para jugadores con bajo presupuesto en cualquier piso de casino.
Y las matemáticas aquí son genuinamente extraordinarias. Esta máquina final combina casi todo lo que hemos discutido. Baja volatilidad, elementos estratégicos que recompensan el conocimiento y matemáticas excepcionales que favorecen a jugadores informados. La máquina número 1 es Double Bonus Poker en la variante específica 10-7. Y lo que voy a decirte representa información que ex empleados dicen que separa fundamentalmente a los jugadores informados de todos los demás que entran por esas puertas. Esta es una variante de video póker con pagos mejorados para manos de 4 iguales. Y según documentación técnica verificable públicamente, Double Bonus con tabla 10/7 ofrece 100,17% de RTP con estrategia perfecta. Lee ese número de nuevo. 100,17%. Este es el único juego ampliamente disponible en pisos de casino donde el juego perfecto te da una ventaja matemática real sobre la casa. Estás mirando denominación de 25 centavos como mínimo, con apuesta máxima de 5 monedas, lo que significa $1.25 por mano. Y la estrategia perfecta es absolutamente innegociable para lograr esos números. Ex empleados revelan algo extraordinario sobre por qué esta máquina todavía existe. A pesar de literalmente favorecer a los jugadores, menos del 2% de las personas que se sientan a Double Bonus realmente juega con estrategia perfecta. Y el jugador promedio igual pierde dinero por errores de decisión que se acumulan con el tiempo. La explicación del sector tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Los casinos pueden ofrecer un juego de expectativa positiva porque conocen la psicología humana y la falta de disciplina superará la ventaja matemática para casi cualquiera que juegue. La advertencia sobre la volatilidad aquí es crítica. Double Bonus tiene varianza sustancialmente más alta que Jacks or Better, lo que significa que necesitas un bankroll mayor para aguantar las oscilaciones. Ex técnicos recomiendan un mínimo de $200, preferiblemente más, porque tendrás sesiones perdedoras incluso con juego perfecto y necesitas capital suficiente para sobrevivir la varianza hasta que las matemáticas se manifiesten en periodos extendidos. Los requisitos estratégicos son exigentes. Debes memorizar o consultar constantemente la estrategia óptima de retención para literalmente cada combinación posible de manos. Y algunas de estas decisiones contradicen directamente el instinto desarrollado con el póker normal. Un ex-gerente compartió una historia que ilustra perfectamente por qué los casinos toleran el porcentaje minúsculo de jugadores que realmente vencen a Double Bonus. Había un jugador llamado Michael, un contador jubilado, que abordaba el juego con la misma mentalidad analítica que había aplicado a su carrera. Pasó 2 meses completos aprendiendo la estrategia perfecta de Double Bonus, usando aplicaciones de entrenamiento antes de arriesgar un solo dólar en un casino real. Empezó con un bankroll de $500, jugaba 3 o 4 veces al mes y llevaba una hoja de cálculo detallada registrando cada sesión. Durante 18 meses, abarcando 73 sesiones separadas, su coin-in, la cantidad de dinero realmente apostada, llegó aproximadamente a $45,000 y su ganancia neta fue de $180. Eso es un retorno positivo real en un entorno diseñado para quitarte el dinero. Según el ex-gerente que compartió la historia, el margen de ganancia de Michael era tan fino, 0.4%, que el casino aún así ganaba dinero con su juego mediante compras de comida, reservas de hotel cuando se quedaba, y la actividad de juego de los invitados que llevaba. Informes internos a los que ex empleados hacen referencia indican que menos de 1 de cada 250 jugadores de videopóker logra resultados positivos a largo plazo. Y los casinos han determinado que pueden aceptar ese porcentaje microscópico como el costo de atraer a la base recreativa mucho mayor que pierde de forma consistente. La curva de aprendizaje para Double Bonus
No se puede exagerar. Estás hablando de 20 a 40 horas de práctica usando software de entrenamiento antes de alcanzar 99% o mejor de precisión en las decisiones de estrategia. Existen aplicaciones gratuitas específicas para esto, con nombres como Video Poker Trainer y Video Poker Strategy Master. Y estas herramientas te van a taladrar miles de manos hasta que las decisiones correctas se vuelvan automáticas. El desafío psicológico implica seguir la estrategia incluso cuando cada instinto grita lo contrario. Te enfrentarás a situaciones donde la estrategia correcta requiere sostener As-Rey sin suite en lugar de 10-9 suited, o romper pares pequeños por proyectos de color de 4 cartas. Y esas decisiones se sienten mal hasta que entiendes las matemáticas subyacentes. Las expectativas realistas importan enormemente aquí. Incluso con juego absolutamente perfecto, la varianza significa que las sesiones perdedoras serán comunes y necesitas 100 horas o más de juego antes de que el valor esperado realmente se manifieste en tus resultados. Los requisitos de Bankroll no son sugerencias. Necesitas 200 veces tu apuesta máxima como mínimo, lo que significa $250 o más para juego a 25 centavos, específicamente para soportar la varianza estadística incorporada en las matemáticas del juego. El paso crítico de verificación es confirmar que la tabla de pagos muestre 10-1 en Full House y 7-1 en Flush, lo que crea esa designación 10/7. Tablas inferiores, con configuraciones 9/7 o 10/6, son mucho más comunes y ofrecen RTP sustancialmente peor que elimina cada ventaja de la que estamos hablando. Necesitarás revisar físicamente cada máquina antes de jugar, porque los casinos ofrecen mayormente versiones inferiores. Las tablas de pago completas típicamente aparecen en ubicaciones menos prominentes, en modelos de máquina más viejos y en propiedades del centro o fuera del strip, en lugar de grandes resorts. Así que, ahí lo tienes. Las 15 máquinas que ex-técnicos de tragamonedas realmente recomiendan cuando se les pregunta dónde deberían los jugadores con bajo presupuesto poner su dinero. Ahora que conoces los 15 juegos, aquí está cómo ex-empleados sugieren abordar visitas al casino cuando trabajas con presupuestos limitados. Piensa en estas máquinas en 3 categorías distintas, basadas en tus prioridades específicas y tu nivel de habilidad actual. Las máquinas 1 a 4 representan las mejores matemáticas disponibles, pero requieren estrategia real, conocimiento y una inversión de aprendizaje antes de ver los beneficios. Las máquinas 5 a 10 ofrecen entretenimiento equilibrado y preservación del bankroll con una curva de aprendizaje mínima. Las máquinas 11 a 15 son los juegos más fáciles de jugar. Proporcionan buenos puntos de inicio para recién llegados y exigen el menor esfuerzo cognitivo. Según exgerentes de piso que han compartido sus enfoques personales, los jugadores inteligentes con bajo presupuesto usan un sistema específico de asignación. Empieza tu sesión en una máquina de nivel 3, usando aproximadamente 30% de tu bankroll. Pasa a juegos de nivel 2 con cerca del 50% de los fondos restantes. Y si todavía vas ganando, entonces pruebas máquinas de nivel 1 con lo que quede. El razonamiento psicológico tiene sentido. Un juego fácil al principio evita frustración y preserva energía mental para juegos estratégicos más exigentes después. Presupuesta tanto tu dinero como tu tiempo estableciendo límites de sesión independientemente de si vas ganando o perdiendo. Porque ex-empleados enfatizan que la disciplina importa más que cualquier otro factor. La recomendación interna es nunca llevar más del 10% de tu presupuesto total de juego a una sola sesión. Y eso es específicamente para prevenir, perseguir pérdidas y asegurar que tengas múltiples oportunidades de jugar.
Vete cuando estés abajo un 50% del bankroll de esa sesión, sin importar cuánto tiempo hayas jugado, y considera seriamente irte cuando estés arriba un 50%, porque asegurar ganancias importa. Ex empleados quieren que entiendas algo crítico que la mayoría de jugadores nunca acepta. Incluso estas máquinas con las mejores matemáticas siguen favoreciendo a la casa a largo plazo, excepto esa variante de video póker con juego perfecto. Estas máquinas no garantizan ganancias ni proporcionan sistemas para hacer dinero. Minimizan pérdidas y maximizan el valor de entretenimiento. Y esa es la expectativa realista que deberías tener. Piensa en coste por hora, en lugar de ganar y perder, porque ese encuadre lo cambia todo. Si pierdes $20 en 4 horas en Cleopatra, has pagado $5 por hora por entretenimiento. Y compáralo con el cine costando $15 a $20 por 2 horas, eventos deportivos costando $30 o más por hora, o conciertos superando $50 por hora. Según ideas de ex anfitriones de casino, los jugadores que calculan el valor del entretenimiento de esta manera desarrollan las relaciones más largas y más disfrutable con el juego. Estas 15 máquinas funcionan mejor cuando se juegan con apuestas pequeñas consistentes, y necesitas resistir cada impulso de aumentar la apuesta cuando vas ganando o perseguir pérdidas cuando vas perdiendo. Un último secreto que ex empleados compartieron sobre cómo encontrar realmente estas máquinas en los pisos de casino. Cuando entres a cualquier casino, pasa de largo las primeras filas de juegos que encuentres, porque las máquinas de alta volatilidad, con las peores probabilidades para el jugador, se colocan en las zonas más prominentes y de alto tráfico. Las máquinas de mejor valor aparecen consistentemente en ubicaciones menos prominentes, cerca de los baños, en secciones más tranquilas, hacia la parte trasera de las áreas de tragamonedas. Y los casinos posicionan deliberadamente las cosas así, porque quieren que el tráfico casual vaya a sus juegos de mayor margen. Pregunta a los anfitriones de tragamonedas directamente por ubicaciones de máquinas específicas y descubrirás que muchos son sorprendentemente honestos cuando se les pregunta de forma directa dónde encontrar juegos concretos. Ahora sabes más sobre selección de tragamonedas que el 95% de la gente que entra por esas puertas, y la diferencia entre jugadores que estiran $50 por 1 hora versus 4 horas se reduce exactamente a esta información. Si estas ideas te resultaron valiosas, por favor suscríbete, porque estoy trabajando con más ex empleados para compartir información que los casinos preferirían que siguiera siendo interna. Y en mi próximo video, vamos a cubrir las horas del día y los días de la semana en que estas máquinas exactas ofrecen un valor aún mejor según datos internos de ciclos del casino. Dime en los comentarios cuál de estas 15 máquinas planeas probar primero y cuál es tu presupuesto típico, porque tengo curiosidad genuina de cómo esta información cambia tu enfoque. Recuerda, los jugadores informados son jugadores empoderados, y los casinos cuentan con que tú no sepas lo que acabas de aprender.